Bien, estábamos con el capítulo 8 del libro de Hechos. Habíamos visto la historia de este personaje llamado Simón, ¿se acuerdan? La semana pasada. En realidad, bueno, era la historia no era de Simón, sino básicamente de cómo el Evangelio salió de la zona de Judea, no solo de Jerusalén, sino de Judea. Habíamos visto en Hechos 21 cómo los que habían sido dispersos por la persecución iniciada después del martirio de Esteban y se desparramaron hacia un montón de otras ciudades y lugares más allá de Israel y de la zona que ocupaba la Palestina, pero nos aclara que ellos solo hablaban en las sinagogas y a los judíos, y a nadie hablaban del Evangelio sino solo a los judíos. Acá se daba entonces, en el capítulo 8, lo vemos como ya los samaritanos reciben el Evangelio por el trabajo de Felipe. Felipe, uno de los 7 diáconos. Y ese es el relato básicamente de ese pasaje que va del versículo 4 al 25. En ese interín aparece el caso de Simón, un caso muy llamativo, pero bueno, es una anécdota, es un hecho que nos enseñó ciertas cosas, pero en realidad el relato no es acerca de Simón, sino de cómo el Espíritu Santo iba empujando y cómo la iglesia se iba desparramando y cómo la iglesia iba cumpliéndose el propósito de Dios que Jesús les había dado. ¿Se acuerdan que vimos en Hechos 1? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese proceso, si bien se iba dando, no se iba dando por voluntad humana, sino que era el Espíritu Santo que los iba empujando en base a las circunstancias que se iban a veces violentas, como en el caso de la persecución, ¿no? Y nos encontramos en el versículo 25, que es el último de este pasaje, y dice: y ellos, porque claro, cuando los samaritanos recibieron el Evangelio, llegó la noticia a Jerusalén y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, vinieron, oraron, recibieron el Espíritu Santo, y dice el versículo 25, y ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, en el camino, anunciaron el Evangelio. Entonces, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, va usando las circunstancias, los viajes, las cosas que van pasando para cumplir su propósito, el desenvolvimiento de la iglesia. Y cómo los seres humanos y las personas son instrumentos de Dios, y en ese interín de que van siendo usados por Dios, también son bendecidos con la salvación, con el llenamiento del Espíritu Santo y con un montón de otras cosas. Bien. Nos toca comenzar el capítulo 8, el pasaje que va del 26 hasta el último versículo, que es el 40. Y acá seguimos con Felipe, el mismo Felipe que había salido de Jerusalén después de la persecución y había ido a predicar entre los samaritanos, se había ido a Samaria. Ahora nos encontramos, y dice el versículo 26, que un ángel del Señor le habló a Felipe. Así, Felipe estaba en Samaria, ahí nos quedamos con Felipe. No sé qué habrá pasado con Simón, pero no sé si estaba con Simón o no, pero había un montón de hermanos, ya estaba Felipe acomodadito en Samaria, y se apareció un ángel del Señor y le habló a Felipe. Volvemos a insistir con estos hechos maravillosos, por ejemplo, la aparición de un ángel, que uno dice: ¿por qué a mí no se me aparece un ángel y me dice lo que tengo que hacer? Pero vuelvo a insistir, en esa época no estaban las escrituras, no estaban las cartas escritas, no estaba el canon del Nuevo Testamento, la comprensión todavía estaba en formación de lo que hoy conocemos como la teología evangélica. Así que hacía falta realmente una intervención directa de Dios, cosa que hoy tenemos
muchas herramientas que hacen que no haga falta estos hechos maravillosos. En este caso, hacía falta un ángel que habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. No nos dice si le habló en sueños, cómo fue la aparición de ese ángel, si fue una persona que se lo dijo y él entendió que se trataba de un ángel del Señor, pero era un ángel. Normalmente sucedía en sueños. El hecho es que el Señor, por un ángel, le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Si tienen Biblia atrás, normalmente traen los mapas, ¿no? Y ahí podemos observar dónde queda Gaza. Gaza era una de las ciudades filisteas. En el Antiguo Testamento estaba una de las 3 principales ciudades filisteas. Estaba cerca del mar Mediterráneo, al sur. Hoy ya la nación filistea no existía como tal, era toda la región de provincias romanas, pero la ciudad de Gaza seguía existiendo. Así que le dice el ángel: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No le dice que vaya a Gaza, sino por el camino que desciende. En realidad había varios caminos que iban de Jerusalén a Gaza porque eran ciudades portuarias y eran caminos comerciales. Es más, para ir a Egipto normalmente se iba de Jerusalén a Gaza y se bordeaba el Mediterráneo porque era un camino más seguro que ir por el desierto, donde era más peligroso. Así que normalmente se iba hasta el mar Mediterráneo, donde había poblaciones, y se sentían más seguros los viajeros. Bien. Entonces, tenía que ir el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le aclara bien cuál de los caminos, que es el camino del desierto de Judea, digamos, de la provincia, ¿no? No tenía que ir a Gaza, sino al camino. Y no le dice para qué. Levántate y anda. Así que, ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Así dice el 27. Entonces, él, Felipe, se levantó y fue. Fíjense cómo acá está muy resumido, en todo este pasaje está resumido. La verdad que Lucas no nos da demasiados detalles, entonces tenemos que usar nuestra imaginación. Pero fíjense que el hecho de este verbo que ponen acá, levantó, es que tomó la decisión, que obedeció, que hizo un esfuerzo, que puso su voluntad para hacerlo. ¿Me explico? Es así. Por ejemplo, el caso de Jonás, él se levantó pero para desobedecer. Acá se levantó y fue y cumplió la palabra dada por Dios a través del ángel. Y fue al camino sin saber qué es lo que iba a pasar. Bueno, vamos a caminar hacia Gaza. Pero he aquí sucedió que un etíope ¿qué es? Claro, un habitante de Etiopía. Etiopía es un país, hoy está al sur de Sudán. Tenemos Egipto, Sudán y al sur está Etiopía, ¿no? Antes creo que era toda una región sola. África, claro, al sur de Egipto, África, perdón, sí, continente africano. Por supuesto, todos esos países eran países completamente de religión pagana. Ahora, fíjense este detalle, nos introduce a este personaje que era un etíope eunuco. ¿Qué significaba que era eunuco? Que era eunuco. Que le habían hecho una cirugía, ¿no? ¿Pero por qué era eunuco? Porque era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, cuando los sirvientes de reinas, princesas o realezas que eran mujeres tenían que ser eunucos. Y eunucos era
un hombre que quedaba al servicio de la corona, ¿no? Entonces, como servía a una reina mujer, Candace no era el nombre de la reina, Candace era el título, así como faraón eran todos los reyes de Egipto, eran los faraones o emperadores. Acá Candace se decía toda la dinastía de reinas. Etiopía tenía reinas mujeres. Entonces, este hombre era un sirviente, pero un funcionario de muy alto nivel, porque fíjense que estaba sobre todos los tesoros de la reina. O sea que era un funcionario de alto nivel. Si nos imaginamos que era un funcionario de alto nivel, entonces ya nos podemos imaginar cómo iba él. Iba en un carro, no una carreta común, un carro con determinadas comodidades y con un montón de sirvientes y seguramente con guardias, soldados de la reina que iban custodiando su viaje, porque era un funcionario importante. Era el mayordomo del palacio y del reino de Etiopía, no era cualquier personaje. Ahora, había venido a Jerusalén para adorar. Qué raro, ¿no? Porque un país pagano. Bueno, sabemos que en Etiopía, en Egipto, por todos lados había judíos que habían sido dispersados en todo lo que era el Imperio Romano y en zonas también que más allá. Había sinagogas, si había judíos, había sinagogas. Evidentemente este funcionario de la reina había entrado en contacto y había aceptado el judaísmo, es decir, a Jehová, el Dios de Israel, como el verdadero Dios. Y antes, para adorar al verdadero Dios, había que ir hasta el lugar donde estaba su templo. ¿Dónde estaba su templo? En Jerusalén. Por lo menos una vez al año había que ir. Así que este hombre era de los que se llamaban prosélitos, es decir, no judíos de sangre, que aceptaban la religión judía y al verdadero Dios como su Dios. Dejaban el paganismo, toda esa ensalada de dioses, y seguían solamente a un Dios. Pero había dos tipos de prosélitos: los prosélitos de la puerta y los prosélitos de justicia. Los prosélitos de justicia en algún momento podían formar parte de la congregación y participar de todo el ritual de adoración judío. Participar de todo. Él era prosélito de la puerta. ¿Por qué sabemos eso? Por Deuteronomio 23, fíjense. Deuteronomio 23 nos dice: no entrará en la congregación de Jehová, es decir, no puede participar de la adoración total, el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Y este muchacho no tenía testículos. Así que él no podría jamás participar de todas las actividades de la congregación de Dios. Dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni siquiera hasta la 10ª generación, ni amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Y así hay un montón de disposiciones, quiénes podían entrar y quiénes no podían participar nunca. Por ejemplo, los egipcios, dice, sí, no odiarás a los egipcios, le dice, porque ellos te acogieron y fuiste forastero en su tierra. Así que en la 3ª generación pueden participar. Entonces, un egipcio se convertía al judaísmo y él no podía, era prosélito de la puerta, o sea, participaba en ciertas cosas, no podía entrar al templo, no podía ofrecer sacrificio, no podía hacer un montón de cosas. Pero podía asistir a las sinagogas, estudiar la Torá, guardar el día de reposo, guardar todo lo que podía. Ahora, su hijo tampoco podía, pero su nieto ya podía formar parte de la congregación y ser un prosélito de justicia. ¿Entienden cómo era? Lo mismo pasaba con los edomitas, Edom, porque Edom eran los descendientes de Saúl, es tu hermano. Entonces, también la misma cosa pasaba. Pero los amonitas y otros pueblos directamente jamás podían formar parte de la congregación de Israel, en todo el sentido de la palabra. Así que este era un prosélito, por eso había venido a Jerusalén para adorar. Dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Era un viaje largo, así que qué mejor que aprovechar de una buena lectura.
Y si leía al profeta Isaías, habrá leído él Isaías 56, 3. Mira lo que dice Isaías 56, 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, él era extranjero, ¿no es cierto?, que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Qué lindo, ¿no? Para él, que era eunuco y extranjero, palabras de esperanza. Si bien la ley lo excluía, Isaías dice, vendrán tiempos. Por eso no diga el extranjero, Jehová me apartará totalmente de su pueblo. Y aquí no diga el eunuco, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, o sea, que guarden la ley, y escojan lo que yo quiero, es decir, que hagan mi voluntad y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Porque ¿cuál era la aflicción del eunuco? No tenía descendencia, su nombre moría con él, ¿no? Es como que el recuerdo de él, ¿quién iba a recordarlo? Nadie, porque no tenía hijos. Entonces acá, fíjense qué promesa en la misericordia de Dios. Así que yo creo que venía leyendo Isaías y esto es maravilloso. Así dice Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Y eso cómo se cumplía? Con la venida del Mesías, ¿no? Así que esta profecía de Isaías se estaba cumpliendo, empezando a cumplir en este preciso, o se estaba por cumplir en estos siguientes instantes o en estos siguientes minutos u horas que nos vamos a detener para la narración, ¿no es cierto? ¿Me explico o no? Esa profecía hermosa de Isaías se estaba por cumplir acá, ahora. No digas que te voy a cortar de mi pueblo, porque ahora quedaba incluido, ¿no? Había venido para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y juntate a ese carro. Porque Felipe estaba diciendo, ¿para qué estoy haciendo acá? Así que vio que pasaba ese carro con toda la pompa y con los soldados y todo, y le dijo, arrímate. Y acudiendo Felipe, escuchó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y acá no, en castellano no se ve, pero en el hebreo acá entiendes y lees, tiene una etimología cercana. Entonces hay como un juego de palabras que le dijo Felipe al etíope, como para algo risueño, como para entrar también en tema. ¿Entiendes lo que lees? Estaba leyendo al profeta Isaías. Así que él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué linda pregunta también, ¿no? Cuando leemos las Escrituras. ¿Entendés o no entendés? Porque acá no se trata de entender, de hacer un análisis racional de lo que dice las Escrituras, un análisis literario de lo que dice las Escrituras, una exégesis de acá lo que está preguntando en realidad es si estás comprendiendo la profundidad. Felipe le pregunta eso sabiendo que no lo entiende, pero le dio pie como para poder avanzar. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, andá y preguntale si entiende lo que lee. No, le dijo, acércate al carro. Todo lo demás fue
Viveza, o sea, el Espíritu Santo usaba a Felipe, pero Felipe tenía y usó su viveza, lo que en ese momento se le ocurrió. Utilizó un juego de palabras para llamar la atención de alguien que tenía dignidad de funcionario, de alto funcionario de un reino, que tendría soldados que no permitirían. Llamó la atención con un juego de palabras y obtuvo la atención que él buscaba, ¿no es cierto? Pero acá también nos deja entender una cosa el texto, que es que las Escrituras solo se revelan por medio del Espíritu Santo, no hay otra manera, ¿no? Acá, si vemos en todo el relato, está el Espíritu Santo atrás de todo esto. Es el Espíritu Santo el que movió a Felipe, es el Espíritu Santo el que movía al etíope, es el Espíritu Santo que hizo y lo movió al etíope, a este funcionario, a leer a Isaías, no leer otra cosa. No sé por qué, hay muchas interpretaciones. Puede ser que es el texto que se haya leído en el evento que él fue durante su momento de adoración en Jerusalén, o que algunos dicen que él escuchó, porque era evidente toda la revolución que habían causado los cristianos en Jerusalén hablando de este Jesús. Evidentemente que él escuchó acerca de un tal Jesús que fue asesinado, que lo mataron, que entre todo lo que él podía tener de como alguien extranjero, de saber como alguien extranjero, pero el Espíritu Santo es el que movió todas las circunstancias y las acomodó. Felipe, ¿qué utilizó? Su habilidad, se le ocurrió eso y logró la atención, pero es el Espíritu Santo detrás utilizando a cada cosa, justo Felipe llegó al camino cuando estaba pasando esta comitiva de este carro. Todo vemos al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que va a revelar la palabra y que nos habla y que nos abre la palabra. Una Biblia sin el Espíritu Santo no tiene utilidad. Puede ser inclusive dañina porque puede ser muy agresiva, que juzga, que desanima. O puede ser simplemente palabras positivas, como podemos encontrar palabras de, qué sé yo, de la Madre Teresa de Calcuta o de no sé qué otro gran sabio que haya dicho, esas frases célebres. Puede ser un montón de cosas, pueden ser palabras de sabiduría, o puede ser toda una fábula para otros, una estupidez. Solo es el Espíritu Santo el que nos revela realmente la profundidad. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿y cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Y acá se agarraron muchos en la antigüedad para decir que por eso el pueblo no tiene que leer las Escrituras porque la malinterpreta, y solamente gente capacitada tenía que leerla, ¿no? Y así es que se le quitó la Biblia al pueblo y solo lo leían los clérigos, y encima en latín para que ni entendieran por las dudas. Y así la iglesia en el pasado le quitó la palabra al pueblo. Pero no es lo que dice, no es que él no entendía, era un hombre inteligente, era un hombre que sabía de economía, que sabía de historia de su pueblo, era un hombre que sabía mucho, porque era un hombre culto, si no, no estaría en esa posición. Él no es que no entendía, sino es que no podía comprender a profundidad como ninguno de nosotros podría. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Logró el objetivo Felipe. No sé qué le habrá dicho en el camino, yo te puedo explicar, ¿querés que te explique o no sé? Y él lo invitó a subir a su carro. Porque él no iba a decir, che, ¿querés que se sentaba al lado? No, necesitaba la invitación porque tendría guardias este muchacho. Así que sentadito, ahora nos encontramos con Felipe sentadito en el carro al lado del eunuco, leyendo la palabra. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Felipe estaba hacía poco en Samaria, durmiendo tal vez, o no sé haciendo qué, pensando cómo iba a seguir su actividad evangelística en esa zona, en esos pueblos. Ahora de repente Felipe está en un carro hablando con un extranjero completamente desconocido, yendo hacia una ciudad que ni idea no tenía ni intenciones de ir, que era Gaza, porque estaban en camino hacia Etiopía, camino largo que tenía. Así que se sentó con él, y el pasaje de la Escritura que leía era Isaías 53, 7 y 8.
¿no? Acá, en Hechos, Lucas utiliza la versión de la 70, de la Septuaginta, porque era la versión en griego. Así que tiene una variante, poca, pero tiene variante. Vamos a ir después a Isaías. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. A ver cómo dice Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado o arrancado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué bárbaro, qué justo, ¿no? Uno diría, pero qué casualidad. Nos encontramos con Felipe sentadito al lado del eunuco, y el eunuco leyendo eso. Estaba todo servido, todo. Evidentemente alguien había preparado la escena, ¿no? Bien. Esto, por supuesto, Felipe lo tenía bien clarito, este pasaje, porque lo vamos a ver tanto en Mateo, podemos ver en Marcos, podemos ver en la carta de Pedro después. Juan el Bautista mismo hablaba de Jesús como el Cordero de Dios. La interpretación de que Isaías hacía referencia a Jesús era harto conocido. Y por ejemplo, en Mateo 14:60 dice que él lo golpeaban y él no abrió su boca, no dijo nada. Hacen ese énfasis. En algunas partes dice, como dice las Escrituras, ¿no? Así que esto era muy conocido, fue fácil porque quedó todo servido para que Felipe pudiera presentar el Evangelio. Porque fíjense cómo dice, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque se entiende lo que dice, pero no se entiende a quién se está refiriendo. La primera parte era fácil de explicar, porque fíjense, entonces Felipe abriendo su boca. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo cuando hablan eso? Entonces, abriendo su boca es una referencia a un hecho solemne, ¿no? Que en ese momento comenzaba la acción. Abriendo su boca, porque si uno dice, ¿para qué? Le dijo y listo, si para hablar hay que abrir la boca, ¿no es cierto? Pero bueno, es una manera de decir que era un momento solemne. Y comenzando desde esta escritura, solo fue el comienzo, hizo pie ahí Felipe, en esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Pum! No nos dice más nada Lucas. A mí me hubiera encantado un poquito más, ¿no es cierto? A ver, ¿qué le dijo? ¿Cómo le argumentó? ¿Vieron el discurso de Esteban? Todo un capítulo larguísimo, lo tenemos. Y acá, pero habrá sido interesante esto, ¿no? Fue tan interesante, que llegaron a cierta agua, yendo por el camino, le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que nos falta todo un pedazo, porque desde que abriendo su boca y el otro pidiendo el bautismo, me parece que habrán pasado un buen rato hablando y conversando, y este eunuco se habrá sentido que el corazón le ardía, ¿no? Cuando Felipe le explicaba la Torá y los profetas y no sé qué, habrá recorrido todo el espectro de los escritos judíos. Y este hombre estaba en conocimiento, porque era un hombre instruido, pero era un hombre noble, la nobleza, un hombre humilde a pesar de su posición, ¿no? Porque él reconoce, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica?
Es el principio. Simón, por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Un hombre rebuscado, un hombre que quería hacer negocio. Humildad, cero. Él estaba queriendo justamente seguir su negocio con una cosa más real y más poderosa. Acá lo que vemos es humildad, un hombre realmente que quería encontrar la verdad. Así que Felipe, en esto que dice acá el versículo 35, y le anunció el Evangelio de Jesús, habrá estado un buen rato trayendo a la memoria o buscando las escrituras de las cuales se disponían, de tal forma que le entró la revelación del Espíritu Santo hasta los tuétanos a este hombre. Y evidentemente que le habló del bautismo. Y si le habló del bautismo, ¿de qué le habló? Del arrepentimiento de pecados. Y él sintió la necesidad de arrepentirse y de confirmar con el acto y el símbolo del bautismo ese lavamiento y esa nueva vida. Así que le dijo, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay alguna cosa que me impide que yo sea bautizado? ¡Qué bárbaro! He aquí el cumplimiento de Isaías 56. ¿Cómo decía Isaías 56? ¿Lo leemos otra vez? Porque dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos y el de la que te pueden dar los hijos y las hijas. Nombre perpetuo te daré que nunca perecerá. ¡Epa, este eunuco! ¡Qué premio de Dios! Y nosotros no somos eunucos, pero somos extranjeros. Y nos dio el mismo premio, ¿no? Premio de un nombre que no perecerá nunca. Más allá de la descendencia que podamos tener, más allá de la historia o el recuerdo, si es que alguien nos recuerda en el futuro, un nombre que es por la eternidad. ¡Qué maravilla!, ¿no? Me encanta esto. Así que el tipo quería cerrar trato. Lo acepto y quiero. El versículo 37 no está en muchísimos manuscritos, en todos los manuscritos llamados las mayúsculas, están algunas minúsculas, por eso muchas versiones no lo ponen al versículo 37, pasan del 36 al 38 y argumentan de que fue agregado luego por algún copista para hacer una conexión entre y que no sea tan fácil, porque si no pasamos al 38 y dice, y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Es como que, ¿no? Entonces alguien es como que le agregó. Sin embargo, hay, como lo tenemos en la Reina Valera 60, por ejemplo, en la versión Reina Valera 1909, que es la anterior a esta, no figura el 30, figura una aclaración. En la NBI tampoco figura una aclaración abajo. Pasamos del 36 al 38. ¿Vos tenés NBI, Alan? Sí. ¿Viste que el 37 no está? No está. ¿Qué dice el 37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el argumento? De que en esa primer momento del desarrollo del Evangelio y de la teología, es difícil, te dicen los estudiosos, es difícil que el etíope haya dicho semejante frase que incluye un conocimiento teológico. Esto de que sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso dicen. Puede ser que diga, sí, yo creo que Jesús es el Mesías, punto. El hecho es que en la mayoría de los manuscritos, inclusive, como yo les decía, de las mayúsculas no está. Pero sí, por ejemplo, en la Biblia siríaca, en manuscritos muy antiguos, está. Entonces, de todas formas no molesta, porque no hace nada ni molesta a nada, ¿no? Entonces, en la versión de los 60 lo tenemos. En las siguientes versiones de la Reina Valera también está desaparecido. Un asterisco y te avisan abajo que existe en ciertas versiones. ¿Me explico? Pero no importa, porque si no lo dijo o lo dijo, la actitud estaba, ¿no es cierto? De alguna manera, si crees de todo corazón es como que Felipe le puso una advertencia. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes.
y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, fíjense que un hombre de mando, un hombre de autoridad, mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, Felipe lo bautizó. ¡Qué bárbaro! Cerrado el circuito. Recibió la palabra revelada por el Espíritu Santo, recibió el perdón de sus pecados y confirmado por el símbolo del bautismo. Ahora, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. A ver, acá. Hay distintas interpretaciones respecto a este pasaje. Normalmente lo que podemos creer por la palabra arrebatar, que es quitar violentamente o quitar de repente, ¿no? ¿Vieron cuando dice que seremos arrebatados en las nubes? Es como que vamos a ser llevados. Fue llevado, fue quitado, fue sacado, de alguna manera. Se entiende como que fue algo milagroso. De repente, ¡pum!, desapareció Felipe y fue transportado, no sé, teletransportado a otro lado. En este caso, fíjense que dice: pero Felipe se encontró en Azoto o en Asdod, sería otra de las 3 grandes ciudades filisteas, ¿no? Pero no implica acá algo milagroso, porque fíjense el hecho, lo que dicen muchos estudiosos, es que se fue gozoso su camino. Si hubiera pasado muchos intérpretes dicen, si hubiera pasado una cosa así tan espectacular, que de repente Felipe, ¡boom!, desaparece, hubiera dicho sorprendido u otra cosa, ¿no? Puede ser tranquilamente que el Espíritu Santo haya hecho un milagro que no tiene mucho sentido, porque siempre el milagro tiene un para qué. En este caso no hay un para qué. Simplemente que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: listo, terminó tu trabajo, chau. Y nos aclara que el eunuco no le vio más, porque el eunuco siguió su camino, pero que siguió feliz. Es decir, si bien no tuvo más la ayuda de Felipe, ya con todo lo que había recibido, él estaba lleno de gozo, a pesar de que iba a un país pagano donde tal vez iba a tener persecución, inclusive de los judíos, que antes eran sus amigos. No implica que haya necesariamente ocurrido el milagro que aparentemente sucedió, ¿no es cierto? ¿Me explico? Que normalmente interpretamos. Siempre a mí me explicaron de chiquito de que acá Felipe desapareció. ¿El Espíritu Santo lo puede hacer? Lo puede hacer. Ahora, hay una pregunta: ¿para qué? Todo milagro es una señal. ¿Para qué era necesario semejante cosa? Entonces, la mayor parte de los intérpretes dicen no. Lo que nos está diciendo en todo este relato comprimido de Lucas es que Felipe recibió la orden del Espíritu Santo, así como recibió la orden de levantate y andá ese camino que va hasta allá por el desierto. Recibió la orden y Felipe se fue. Y el eunuco no le vio más y aún así siguió gozoso por todo lo que había recibido. Y bueno, ahora el Espíritu Santo tendría que hacer la obra sin la ayuda de Felipe en este muchacho, en este funcionario que iba a un país pagano, ¿no? Entonces tenemos esas 2 posibilidades. Cada uno puede elegir la que quiera, ¿no? Porque acá no lo dice, pero está buena la pregunta de si fue algo espectacularmente milagroso, una teletransportación, así como que desapareció y apareció allá. El para qué no se ve. Nadie fue tocado por ese milagro, nadie fue iluminado por ese milagro. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer porque Dios es Dios y hace lo que se le canta, ¿cierto? Entonces Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces en Azoto iba predicando el Evangelio, lo que siempre hacía, por eso se llamaba el evangelista. Y después lo vemos que llega a Cesarea. Hay 2 Cesareas, una que es la que se llama Cesarea de Felipe o Cesarea de Filipo, y esta era
No, esta era una Cesarea que estaba bien, era el mayor puerto del Mediterráneo, la entrada y salida del Mediterráneo, del mar Mediterráneo a Palestina, y ahí estaba la sede del gobierno del procurador romano. El gobernador romano no estaba en Jerusalén. Cuando Pilatos estaba en Jerusalén, que fue todo el juicio de Jesús y qué sé yo qué, es porque se movilizaban a Jerusalén con todos los soldados, porque en Jerusalén se llenaba de gente por las fiestas. Entonces a la fiesta se iba al palacio que tenían en Jerusalén. Pero en realidad la residencia estaba en Cesarea. Vamos a ver más adelante que Pablo estuvo preso en Cesarea por años, porque ahí estaba la guarnición más importante, era la entrada a la Palestina, y de allí se administraba toda la provincia de Judea, desde esa ciudad llamada Cesarea, que está al borde. Sería lindo tener un mapa, pero la próxima vez capaz que podemos buscarlo al mapita ese que tenemos para poder ubicarnos, ¿no? Lo vamos a encontrar, que ya habíamos leído en el capítulo 21, que cuando van los apóstoles a Cesarea se encuentran con Felipe el evangelista, que era uno de los 7, ¿no es cierto? Porque él se quedó ahí, no sé por qué razón, vio que ahí era su lugar donde Dios lo puso para trabajar, y lo vamos a encontrar después establecido en Cesarea. Fíjense, de Samaria se encontró con el eunuco, de ahí se fue a Asdod y de ahí evangelizó, terminó en Cesarea, y ahí en Cesarea desarrolló su ministerio. Lo habíamos visto, a ver, lo leemos otra vez, capítulo 21. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, vieron que tenía casa ahí en Cesarea, que era uno de los 7, posamos con él. O sea que ahí se estableció en Cesarea, y no sabemos más nada de Felipe hasta acá, ¿no? Que seguía activo ya después, cuando Pablo estaba en el ministerio. Bien, hasta acá terminamos el capítulo 8. Si arrancamos con el capítulo 9, tenemos ya que tomar una clase distinta. Pero en el capítulo 9 nos conecta con el versículo 1 del capítulo 8, ¿no? Porque vuelve otra vez a introducir el personaje de Saulo de Tarso. Y fíjense cómo empieza el capítulo 9. Dice: respirando aún todavía. Desde el capítulo, desde 8.1, que dice: Saulo consentía en su muerte, y después dice: y en aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, los hombres, y bla, bla, bla. Y el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres. Pasó un rato largo, y dice: Saulo, dice el 9.1, respirando aún amenazas y muerte. Respirando, era como un toro el tipo que respiraba amenazas y muerte. Como un toro rabioso, enfurecido, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Él atacó a la gente que estaba en Jerusalén y se desparramaron por todas partes. Pero resulta que después tenía informes de las sinagogas de otras ciudades donde esta gente estaba infectando a la gente de otras ciudades. Porque ¿qué hacían? Los que se fueron predicaban a los judíos. Entonces, que respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a los sumos sacerdotes y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que era una ciudad grande, que era la antigua capital de Siria, al norte, ya fuera de la Palestina. Pero era una pasión, un ímpetu de hacer lo correcto. Había que eliminar a esta secta y esta herejía que estaba contaminando al pueblo de Dios y la sana doctrina, bla, 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 bla. Así que alguno dijo: si Pablo se convirtió era porque era sincero en su error, pero sincero. Un Caifás, por ejemplo, que vivía negociando, nunca hubiera llegado al conocimiento del Evangelio, porque no era negocio, ¿no? ¿Se acuerdan Caifás? Y bueno, vamos a dejar, fíjense lo que van a hacer, vamos a poner, porque es lo que le interesaba a su estatus, que las cosas no se salieran de control. Pablo le importaba nada, él tenía algo en la cabeza y allá iba respirando muerte, dice amenazas y muerte. Pero bueno, esa es cosa de la semana que viene, el próximo capítulo.
La verdad que es magnífico porque el capítulo 9 ya nos introduce al apóstol Pablo en toda y empieza, digamos, a ocupar el protagonismo, el papel protagónico en todo el desarrollo del libro de los Hechos, más allá de unos sucesos que pasan con el apóstol Pedro. Bien, volviendo al capítulo 8 y el final, vemos cómo el Espíritu Santo está detrás de todo esto, acomodó todas las cosas, y sepamos esto, y con esto sí cierro, el Espíritu Santo de la misma manera está detrás de nuestra vida, acomodando nuestras circunstancias, empujándonos de distintas maneras a hacer distintas cosas, y nosotros, en vez de patalear tanto, deberíamos que cuando alguien cuente nuestra historia, dijo, y el Espíritu Santo le dijo a tal que haga eso, y se levantó y fue, ¿no? Un poquito de humildad y de escuchar la voz de Dios y de aceptar su voluntad y de aceptar su soberanía. A veces cuesta porque uno no lo ve. Felipe no sabía dónde iba, Felipe no sabía lo que iba a pasar. Nosotros somos vivos porque ya sabemos la historia. Felipe no tenía ni idea. Le dijo, arrimate al carro. ¿Y para qué? Arrimate al carro. Y escuchó, y él puso, porque él tenía la decisión de hacer la voluntad de Dios. Se levantó y fue. Es lo que nos toca a nosotros, escuchar en las circunstancias, escuchar en las cosas la voz de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este texto tan maravilloso que quedó, si bien es cortito, comprimido, nos gustaría saber más, pero nos alcanza, Señor, para ver tu mano detrás de todo este accionar, de todas estas circunstancias maravillosas, Señor. Señor, queremos poner nuestro corazón así como Felipe, dispuestos a tu voluntad, aceptando tu soberanía, aunque parezca raro estar parado de repente en medio de un desierto para hacer quién sabe qué cosa. Señor, recibir una orden ridícula de arrimarnos a un carro para hacer qué cosa. Pero Felipe, Señor, con humildad y con la intención de obedecer, Señor, y hacer tu voluntad, logró maravillas, Señor. Logró que el Evangelio alcanzara no solamente a los samaritanos, sino ya a gentiles, ya diera el paso definitivo a abrir el reino de los cielos a todos nosotros. Y acá estamos también nosotros por ese accionar de Felipe, Señor. Que nosotros también tengamos el corazón humilde, el corazón sencillo para escuchar tu voz y para obedecerte. Amén.